El Centro de Noticias Táchira presenta. La entrevista de la semana en CNT es con la precandidata presidencial y candidata a las primarias de la oposición venezolana, Delsa Solórzano, con quien conversamos sobre los riesgos que enfrenta este proceso interno y sus propuestas para la frontera del Táchira con Colombia. El Tribunal Supremo de Justicia tiene la posibilidad de eliminar este proceso interno de la oposición. Esto lo puedes ver desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista político. Desde ninguna de las dos perspectivas, a ver, yo estoy consciente de que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Si hubiera Estado de Derecho, no estaría ni siquiera en discusión un tema como este. Pero no hay Estado de Derecho en Venezuela. Y en ese sentido yo he dicho que a la dictadura hay que oponérsele. La oposición tiene como obligación oponerse a la dictadura. La oposición tiene como obligación levantar su voz contra la dictadura, porque de lo contrario te conviertes en cómplice de la misma. Yo no estoy dispuesta a eso. Y sé, por cierto, que el pueblo del Táchira tampoco, porque si algún pueblo es valiente y combativo, es este. En el 2014 y en el 2017, cuando las protestas a nivel nacional se iban apagando, y en la ciudad de Caracas, de donde yo soy, se apagaron, mucha gente aquí en el Táchira me recuerda porque yo me vine para acá a protestar, a seguir acompañando al pueblo que siguió en la calle. Eso es el pueblo del Táchira, un pueblo que sabe oponerse a la dictadura, y no me refiero ni siquiera al tema de estar en la calle o no, me refiero a un Estado que es capaz de organizar su propia primaria siempre. En el Táchira ni siquiera podemos hablar nosotros de, bueno, hay excepciones, porque también las ha habido, pero aquí se oponen al dedazo, porque aquí en el Táchira organizan su propia primaria. Una región como esta, una ciudadanía como esta, bien sabe que lo que yo dije hace 3 días en Yaracuy, 4 días en Yaracuy, es verdad. Si nosotros queremos hacer la primaria, yo me paro en una plaza con una caja de cartón y pongo los nombres de los candidatos en orden alfabético y hago la primaria. Esa es la propuesta de Encuentro Ciudadano y esa es la propuesta de mi comando de campaña Unidos Somos Mejores. La primaria es un evento ciudadano que no debe ser ni judicializado ni secuestrado por nadie. ¿Qué pasa si siguen inhabilitando candidatos? Lo que se habla es de la posibilidad de que ahora en Venezuela ocurra como en Nicaragua. Escoge entonces Nicolás Maduro su candidato, el que lo va a oponer. Yo difiero de eso. Yo creo que el escenario Nicaragua es el escenario Venezuela. Y lo digo así porque a veces siento que de alguna manera hay gente que olvida lo que hemos vivido en este cuarto de siglo. Yo no lo olvido. En el año 2012 había inhabilitaciones. Hay que recordar, por ejemplo, la inhabilitación de Leopoldo López. Leopoldo López era candidato a la elección primaria en el año 2012 y Leopoldo López se retiró y apoyó a Capriles en el 2012 porque Leopoldo estaba inhabilitado. Hubo una sentencia, por cierto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquel momento que declaró nula, de nulidad absoluta, no solamente esa inhabilitación, sino todas las demás. Igual el régimen no le hizo caso. La respuesta del régimen del régimen en ese momento no fue otra que salirse del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces hay que decir las cosas como son, no pretender engañar a la gente o manipular la historia, ¿no? Ni jugar con la memoria ciudadana. Entonces las inhabilitaciones vienen desde hace tiempo en Venezuela. Las inhabilitaciones no son nuevas, la prisión política no es nueva. ¿Cuántas veces no ha habido persecución contra los candidatos? Los meten presos, los persiguen los colectivos. En fin, Nicaragua se copió de Venezuela. Y en efecto, nosotros hemos venido diciendo, desde que llegó Chávez al poder, pues este gobierno no es el mismo gobierno, pero es el gobierno de los mismos. Pues hay que recordar quién era canciller en aquella época, quiénes estaban en la Asamblea Nacional. Ellos han jugado a lo largo de este cuarto de siglo el juego de la sillita. Se para uno y se sienta al otro, pues son los mismos que tenemos un cuarto de siglo viéndolo. ¿Qué han hecho ellos durante este tiempo? Vender un paquete como una cajita feliz, que trae una microhamburguesa y unas papas fritas y un refresco.
Así tal cual, usted declara la reelección indefinida, usted acaba con los partidos políticos, usted cierra los medios de comunicación social, usted secuestra las instituciones y usted se queda eternamente en el poder. Son 5 pasos para ser dictador del siglo XXI. Ese paquete, esa cajita feliz, cuya cabeza de la serpiente está en Cuba, ¿no? Luego vino para acá y de aquí fue el paquete que caminaba por América Latina. No era la espada de Bolívar la que caminaba por América Latina, era primero la chequera de Venezuela y después el paquete que caminaba por América Latina. Así que el dictador de Nicaragua tiene una fórmula, pero es una fórmula que viene, repito, aprendida desde Venezuela. ¿Qué tenemos que hacer en Venezuela? Oponernos al régimen. Y repito, si algún pueblo yo quiero, porque se parece mucho a lo que uno es a al del Táchira. Se hizo el diálogo, se hizo el debate, no el diálogo, el debate. Y ya sectores de la Alianza Democrática dicen, eso no fue un debate. Allí no hubo un debate en realidad. Y siguen insistiendo en que ellos no pudieron formar parte de esas primarias, que no se llegó a un acuerdo. ¿Qué va a pasar? Es decir, sí, se va a escoger un candidato de las primarias. ¿Y qué va a pasar con ese otro candidato? Los de la Alianza Democrática son los que se robaron los partidos políticos, ¿no? Son esos, ¿no? Tú sabes que yo soy cría de abuela, por eso me identificaba con lo que ella decía, de los crios de abuelo. Mi abuela Josefina y mi abuelo José de la Rosa Bernal Fernández, Josefina Villalobos de Bernal. Mi abuela, cuando yo llegaba de la escuela, me revisaba el bulto, un bulto de cuero que me hacía un padrino de mi mamá, que tenía una talabartería en Sabana Grande. Entonces me hacía un bulto de cuero, ¿no? Que lo hacían a mano y lo repujaban a mano y le pintaban unos muñecos, una cosa. Entonces revisaba el bulto para ver qué había mandado la maestra, cuál era la tarea, no sé qué. Y para ver que yo tuviera mis creyones completos, 12, porque en mi casa no había para comprar la caja de 24 ni la de 36. Y Dios libre que yo tuviera en ese bulto un lápiz que no fuera mío, una borra nata que no fuera mío, o un sacapunta de depósito que no me perteneciera. No la estaría contando hoy. Mi abuela me enseñó que el que se roba un lápiz era un ladrón. El que se roba un partido, ¿cómo se llama? Vamos a primaria con las personas a las que nos pertenecen los partidos políticos. Gente decente, honesta y transparente, sobre la que la ciudadanía tiene la potestad de decidir. ¿Cuánto tiempo tiene Elsa Solórzano sin venir al Táchira? Como 4 meses, 5 meses, por ahí. ¿De septiembre? Septiembre. ¿Cómo ve la situación de la frontera? A la frontera fui hace menos tiempo. A la frontera fui hace 2 meses, creo. A ver. Cuando te hablan de las maravillas de la frontera, después de que abrieron el puente, ¿no? Y el paso de aquí para allá y de allá para acá, pretenden vender una falsa normalidad, ¿sí? Pretenden decir que se acabó la inseguridad, que se acabó el contrabando, eso por una parte, y por la otra, esa falsa normalidad también pretende hablar de que no hay problemas de inseguridad. Nada de eso es verdad. ¿Qué es verdad? Que hoy tú ves acá en el estado carros del año, pero que son los carros de Colombia que vienen para acá, que por cierto es más barato el impuesto que se paga para traer el carro de Colombia para acá que el que se paga de llevar el carro de aquí para allá. Sin embargo, la gente lo sigue pagando porque es más barato hacer mercado en Cúcuta que hacerlo aquí. Tristemente es así. Y luego se lo evalúa desde el punto de vista de la balanza comercial. Nosotros estamos en una abierta desventaja con Colombia, porque durante todos estos años, desde que se extinguió el Pacto Andino, que era lo que permitía de manera amplia el comercio binacional entre Venezuela y Colombia, Venezuela la verdad es que siguió produciendo, Colombia la verdad es que siguió produciendo, en cambio Venezuela dejó de producir. Aquí en nuestro país nosotros sustituimos la economía de producción por la economía de puertos y todo aquí es importado. ¿Importado de dónde? Importado de China.
Esa es la verdad. Entonces nosotros dejamos de producir. ¿Qué bienes y servicios producidos en Venezuela vamos a llevar nosotros a Colombia para comercializar? Si no producimos nada. Tú puedes decir, no, que de Colombia vienen para Venezuela a comprar productos chinos, para este lado, porque sale más barato comprarlos aquí que traérselos de China por los temas de los impuestos de la importación. Pero eso no te inclina la balanza, eso no te equipara a la balanza comercial. Entonces la verdad verdadera es que no ha cambiado nada. Sí, es más fácil pasar para algunos, pero es que la legalidad no pasa por el puente, la ilegalidad pasa por abajo. ¿Qué propuesta tiene entonces Elsa Solórzano para la Hay que acabar con los grupos irregulares. Aquí en el estado Táchira, aquí en el estado, y digo porque, a ver, tú recorres el estado, yo no vengo, como te digo, desde hace pocos meses para acá, ¿sí? Tú puedes estar parado en una casa, en un municipio X, y tú oyes en casas cercanas como hay entrenamientos paramilitares. Eso yo lo soñé. Eso pasa aquí. Te secuestran a los muchachitos para llevártelos para los grupos irregulares. Eso pasa. Entonces tiene que haber, porque además tenemos un problema adicional. Tenemos un problema que es que el presidente de Colombia actúa como que si fuera canciller de Maduro y no actúa como presidente de Colombia que quiere resolver el problema de la frontera. Los grupos irregulares ya no son grupos irregulares colombianos, son grupos irregulares colombo-venezolanos, amparados por los dos bloques. Pero además, hace pocos días se anunció, y yo sé que a la gente no le gusta hablar de esto, y yo sé que yo tengo la lengua muy larga, yo sé, pero nadie me la va a amarrar, no me la ha amarrado nadie en 25 años, me la voy a amarrar yo hoy en día. Hace pocos días anunciaron la muerte de un líder negativo, pero un líder al fin, de un grupo irregular colombiano en Venezuela. Ese señor no se murió, por cierto, por la acción de la Fuerza Armada Nacional, porque la Fuerza Armada Nacional no hace nada para combatirlo. Cada vez que anuncian la muerte de un guerrillero en Venezuela es por acción de otro grupo irregular, por un enfrentamiento, por una venganza, por lo que sea. Y digo presuntamente porque yo soy abogado penalista. Uno de los abogados penalistas tenemos la desviación profesional de que hasta que no veo el muerto no está comprobado el homicidio, ¿sí? Ese muerto tampoco lo hemos visto. Entonces uno se entera por la prensa colombiana. Pero la realidad es que eso no es más que la confesión de que nuestro territorio nacional está minado de grupos irregulares colombianos. El territorio venezolano, ¿cuánta parte del territorio venezolano está tomado? No nos pertenece a los ciudadanos. Entre el Esequibo y la parte territorial, el arco minero del Orinoco y toda la frontera de Venezuela con Brasil, de Venezuela con Colombia, que está tomada por grupos irregulares, más Tren del Llano, Tren de Aragua, 19 megabandas criminales. Yo te diría que el 80% del territorio nacional no está en manos de la ciudadanía. ¿Cómo se logra sacar a esos grupos irregulares de la frontera y del país? Sin complicidad del Estado, porque ellos están actuando porque tienen complicidad del Estado. La Fuerza Armada Nacional es el que tiene el monopolio, el control de la importación y distribución de las armas en Venezuela. Y yo quiero rescatar el honor de la Fuerza Armada Nacional. El que se dedica a la carrera militar, el que abraza la carrera de las armas es para producir la paz y para evitar la guerra. La Fuerza Armada Nacional tiene honor y ese honor que está en los mandos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional es posible rescatarlo. El mensaje final para los tachirenses. Que vengo tanto al Táchira porque los quiero mucho, porque los admiro mucho, porque siento que son ejemplo para Venezuela, porque son combativos, porque son valientes, porque se sobreponen a todo y porque ven, repito, a nuestros hermanos salir por la frontera y merecen verlos regresar. Y yo quiero que el Táchira sepa que estoy aquí, que siempre he estado aquí y que siempre voy a estar aquí, luchando por la libertad de Venezuela y espero hacerlo con la hidalguía con la que lo hace el pueblo del Táchira. Para el Centro de Noticias Táchira, Mariana Duque. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.